Y hoy día tenemos un tema súper complejo porque todo el mundo en nuestra cultura conoce a Judas, ¿no? Cuando nosotros decimos, eso me hizo ver a Judas, estamos hablando de ¿qué? De algo muy difícil, algo complicado, algo que me llevó a un extremo que no quería, ¿cierto? Incluso si uno puede usar Judas en nuestra sociedad como un sinónimo de traidor perfectamente, ¿no? Hubo un Judas y en automático tú dices, hubo un traidor. Y estamos hablando, por supuesto, de Judas Iscariote, porque hay otros Judas que uno puede leer en la Biblia. Y el tema de hoy es uno de estos 4 temas, de 4 testimonios de lo que pasó esa primera Semana Santa. Ese momento donde la pasión de Cristo se manifiesta, ¿no? Y es un momento climático. Y Judas es este traidor, este villano casi que ves tras vez y en las películas que seguro has visto, uno tiene ese cierto sentido de ¿cómo pudo hacer esto? ¿No? Y en la canción esa canción se nos expresaba una realidad distinta, que había algo detrás y que había un Dios, que Jesús mismo estaba amando a Judas, a pesar de. Y quisiéramos aproximarnos hoy día a la Biblia para considerar 3 cosas que Judas no pudo hacer. 3 cosas que él no pudo hacer. Y quisiera invitarte primero conmigo a poder orar. ¿Te parece? Cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos guíe. ¿Sí? Señor, tú estás aquí, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, estás tú. Y te queremos pedir que ahora tu Espíritu Santo nos esté hablando, nos esté desafiando, nos esté mostrando en tu palabra con claridad que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la primera cosa que él no pudo hacer, y que es claro, él no pudo cambiar, ¿cierto? Vamos a Marcos, el capítulo 14. En un momento se va a proyectar. Marcos, capítulo 14, 10 y 11. Son 2 versículos. Casi al final del ministerio de Jesús, justo antes de celebrar la Pascua, dice que entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, los más cercanos, los apóstoles, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Judas en un momento resuelve y dice, voy a entregar a Jesús, ¿no? Y es curioso porque dice que los principales sacerdotes se alegran, dicen, por fin la oportunidad de lo que habíamos querido, desaparecer, porque Jesús estorbaba para lo que ellos querían, ¿de acuerdo? Y este pasaje, uno puede decir, oye, pero ¿cómo? ¿Qué no estuvo con Jesús Judas? ¿Qué no estuvo presente? ¿Qué no vio los milagros? ¿Qué lo llevó a esto, no? ¿Qué pasó? Y en realidad eso tenemos que considerarlo, pero este pasaje, sin duda, habla de que Judas tenía alguna idea que se le había metido en la cabeza por la cual le parecía que era una buena idea entregar a Jesús. ¿Y no te ha pasado que a veces nos vendemos a nosotros mismos las peores ideas? Nos las vendemos y las compramos y decimos, finalmente es una buena idea. Y no sabemos porque muchos han especulado exactamente de qué es lo que estaba pasando por la mente de Jesús. De repente se sentía estafado y decía, oye, pero yo creía que este iba a ser distinto. Yo creía que él entraba a Jerusalén y podía liberarnos de los romanos y no está pasando nada y más bien habla de darle al César dinero. Incluso puede ser alguien que está estorbando porque deja que el romano siga con su bota aplastando al pueblo de Dios. O de repente encontró y dijo, ¿sabes qué? Ya no me sirve. Para mis propósitos no va a caminar.
De repente él pensó, digo, ¿sabes qué? Igual lo van a matar, porque como están las cosas, todo se va a precipitar, mejor saco algo de provecho. A ciencia cierta, no sabemos qué pasó por su mente, pero sí sabemos que él decide que eso le conviene, por eso es que lo hace. Y él decide. Y el problema es que cualquiera que haya sido la venta, vamos a ver cómo es que le fue en el pasaje de Mateo 27, después de que Jesús es capturado. Él lo entrega, por supuesto, ¿no? En Mateo 27, 3 al 5 dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, era aproximadamente eso, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, le dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Mira, a mí me llama la atención el cinismo de los principales sacerdotes. ¿No? Dice, ¿y nosotros qué nos importa? Estamos felices. Eso es lo que queríamos. Era la idea, ¿no? Esa era la idea. No les importaba si era inocente o no. Eso no les interesa. Jesús estorbaba y lo tenían que sacar del medio. Y estaban contentos con el trato, pero Judas no. La mentira que se vendió se precipitó contra la verdad. Y la verdad es ese testimonio de Judas que dice, él es inocente. Y cuando te enfrentas a la cruz de Cristo, es bueno considerar ese testimonio de aquel que lo entregó. ¿Sí? El que robaba de la bolsa, que estaba ahí, que le dio el beso para entregarlo, que recibió el dinero. Y él sabía que era inocente. Es el testimonio de este hombre. Y es curioso, ¿no? Porque ve las monedas y como decíamos en la caja de inducción, ¿verdad? Hablábamos de que esas monedas pesaban mucho más. ¿Y por qué pesaban? Pesaban por la culpa. El problema de la culpa es terrible, ¿cierto? Cuando tú has sentido culpa por algo, no te la puedes despegar, ¿no? Puedes hacer cosas buenas, puedes intentar enmendarlo de alguna manera, pero no te puedes quitar la culpa. Y Judas estaba intentando de alguna manera, decía, me quito estas monedas y con eso me libero de la culpa. Mentira, no podía. E intentó vanamente moverse y entregar las monedas porque la mentira que se vendió a sí mismo no funcionó. Ya no podía cambiar lo que había hecho. Y de alguna manera a todos nos afecta esa culpa y no podemos cambiar esa situación. A menos que pase algo sobrenatural en nuestra vida que quite la culpa. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero es curioso porque, no sé si te ha pasado, ¿no? Que te equivocas, haces algo, es terrible. Y tú dices, si tan solo hubiera, ¿no? Y creemos que lo que podemos hacer es enmendar el pasado, decir, si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho caso porque me dijeron, y todos esos hubieras se acumulan, ¿cierto? Pero son inútiles. Porque por más hubieras o escenarios alternativos que podamos imaginarnos, la culpa sigue ahí. Y la única manera de quitar esa culpa es que alguien te pueda perdonar. Y si tú estás cargando con culpa en tu vida hoy, porque te vendiste mentiras a ti mismo y dijiste, esto va a ser bien, esto va a estar interesante, quiero hacerlo, a pesar de que tú mismo sabías que te estabas vendiendo algo que no era tan seguro y terminas experimentando esa culpa, tú puedes hoy día entregarle la culpa a aquel que pagó la culpa de nuestros pecados. Él era inocente. ¿Y por qué fue a la cruz? Fue a la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados. Pero para Judas era muy tarde para verlo. No pudo cambiar. Y tú puedes salir libre de la culpa, claro. ¿Por qué pasó? ¿Pero por qué pasó esto con Judas? Uno dice, oye, pero ya, está bien, perfecto. Tuvo esto Judas, se vendió esa mentira, pero Dios no le pudo advertir.
O sea, Jesús no le pudo decir, ten cuidado, no lo hagas, eso te va a hacer mal. ¿No le pudo advertir de alguna manera? Porque si hemos cantado que Jesús lo amaba, pues ¿por qué no le advirtió? ¿Verdad? Es una pregunta lógica. Y lo cierto es que Judas no pudo cambiar hacia donde se dirigía, hacia el rumbo de su vida, porque fue incapaz de reaccionar. Es la segunda cosa que no pudo hacer Judas. Judas no pudo reaccionar. No pudo reaccionar. Este pasaje que vamos a leer en Marcos está justo después de cuando se nos relata que Judas decidió entregarlo. ¿Sí o no? Está después, en Marcos 14. Mira lo que dice Marcos 14, 18 al 21. Es unos versículos después de lo que hemos leído. Dice, y estando sentados a la mesa comiendo en esta última cena, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. Imagínate el tema. Están en la Pascua celebrando, comiendo, están hablando. Y en un momento el Señor suelta una bomba, ¿no? Es una cosa extraordinaria, es disruptiva. Dice, ¿saben qué? Alguien me va a entregar. Y en automático es curioso porque está hablando de alguien y claro, o sea, Judas sabía lo que había hecho, pero el resto empieza a preguntarse, ¿acaso seré yo? ¿Te has puesto a pensar por qué se preguntan eso? A mí me parece bien curioso porque Jesús estaba hablando y ellos estaban abiertos a lo que decía y su primera reacción, ¿cuál fue? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Porque eran capaces de ser sensibles a la palabra de Dios, estaban abiertos a esa. Y Jesús insiste, es uno de los 12. Cierra el círculo, él está mojando el pan conmigo, está comiendo. Y es curioso porque está presentando esa realidad diciendo por si acaso, yo sé quién es. En Marcos 10:45, Jesús muestra claramente, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el pasaje que hemos leído habla de que Él sabe a dónde va, Él sabe qué es lo que va a pasar con su vida. Entonces no es que Judas sea una baja necesaria, sí, para que se cumpla la Escritura, entonces Judas tenía que estar, no, de ninguna manera. Jesús le está diciendo, yo sé a dónde estoy yendo, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. No sé cómo es que esas palabras no resonaron en Judas. Está diciendo, ay de aquel. Y el ay de es un hebraísmo que quiere decir muerte para. En un momento, Isaías en el capítulo 5, lo puedes ver en casa, dice muerte para estos, muerte para aquellos, muerte para otros. Y cuando Isaías se enfrenta con Dios, se da cuenta, lo ve a Dios y dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Yo estoy también muerto, porque delante de ese Dios, mi reacción natural es darme cuenta y decir, no soy como Él. No soy como Él. Y cuando está hablando, Jesús le está diciendo, ay de aquel. Y le está dando esa advertencia. Jesús dice, yo sé a dónde estoy yendo. Eso es claro, es escrito de mí. Yo voy ahí. ¿Y por qué es que está yendo hacia ahí? ¿Por qué es que está yendo hacia la cruz? ¿Por qué la necesidad de la cruz? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Yo recuerdo cuando era niño veía muchas películas de Semana Santa porque en mi tiempo no había cable, no había nada, Netflix, olvídense. ¿No? Cuando yo era niño veía las películas de Semana Santa y uno se las veía todas, ¿de acuerdo? Con otras adicionales. Entonces, pero yo no entendía, decía, ya murió Jesús, sí, pero ¿qué significa esa cruz? Y acá está claramente, él dice, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y yo habiendo pecado, ¿qué merezco? La muerte.
La muerte es la separación de Dios. Y no se trata de decir, voy a intentar enmendar mi vida, ¿no? Como Judas queriendo recomponer su vida entregando plata que ya no sirve para nada. Porque lo que he hecho no se puede cambiar. Lo que tú has hecho no se puede cambiar, pero sí se puede perdonar. Y Jesús vino a esta tierra y estuvo aquí, habitó entre nosotros, fue entregado, traicionado y subió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que dar un rescate por aquellos que no podíamos cambiar todos nuestros hubieras. Pero necesitábamos una nueva vida, una vida en Él. Y esa es la gran oferta. Pero Judas es insensible, él no puede, él no se da cuenta. Él está cerca, pero no escucha, se resiste. Hay una imagen del pueblo de Israel que es sorprendente en Hebreos 3 y 4, donde Dios les dice al pueblo y le repite una y otra vez, oye, si ustedes escuchan hoy su voz, escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que obra conforme a esa voz. Y definitivamente el hecho de que la palabra de Dios llegara a la vida de Judas y él simplemente decidiera hacer caso omiso, generó esa coraza en su corazón. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y en Hebreos relata la Escritura que dice, ustedes siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, ¿no? Y un autor lo puso de esta manera, ¿no? Estaban como errantes en un camino a ningún lado, ¿no? Dando vueltas en sus corazones sin tener claro. Yo escucho, pero sigo igual. Yo escucho el mensaje, pero mi vida no cambia. Y el evangelio no puede ser algo que yo diga, sí, mira, Cristo, qué interesante, voy a tomarlo. Y sigo exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Judas. Escuchó muchas veces y fue insensible al mensaje. ¿A dónde va el rumbo de tu vida? Porque el arrepentimiento de lo que se trata es cambiar de dirección, ¿no? Si estás yendo al sur, ves el tráfico y dices, me arrepiento y regresas a tu casa, ¿no? Ese es arrepentimiento. Pero si tú dices, estás yendo al sur, me arrepiento, pero sigues en la carretera, es cualquier cosa menos arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de rumbo en tu vida. Y es parte del hecho de recibir esa palabra de Dios, darte cuenta de cómo has andado y decir, es que no puedo seguir igual. Es que no tiene sentido por donde estoy yendo. Judas no pudo ser sensible, no pudo arrepentirse y no pudo reaccionar. Y Jesús le estaba diciendo, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, y él no pudo entender. ¿Y no te ha pasado que a veces nos sucede eso? Todas las advertencias había así por haber y persistimos en lo mismo, ¿no? Esa necedad que parece metida en nuestro ADN y a veces simplemente persistimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y puede ser que tú vengas a la iglesia desde que has nacido o que nos visites por primera vez hoy, pero de repente te das cuenta que hay esa insensibilidad a la palabra de Dios. Dices, no lo sé, es difícil. Pero el testimonio de Judas es de aquel que, a pesar de haber estado tan cerca, decidió ser insensible. ¿Quieres seguir el rumbo por el cual has andado? ¿O te das cuenta que necesitas arrepentirte? Es un tema entre tú y Dios. Él pasó 3 años con Jesús. Y en esos 3 años no pudo pasar algo para que se diera cuenta, para que fuera sensible. Eso nos lleva a la tercera cosa que no pudo hacer Judas. Judas no pudo ver. Y no estamos hablando solamente de la vista física, claro que podía ver, pero no podía ver las realidades espirituales.
No solamente no pudo cambiar porque no pudo reaccionar. Y no pudo reaccionar porque no pudo ver. Y hay un pasaje que es impresionante, que está justo antes de lo que pasa esa última cena. Y es un poco largo, pero lo voy a leer. Dicen, está justamente después de la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a su amigo, a Lázaro, ¿de acuerdo? Y dice, Juan 12, versículo 3. Dice, entonces María, tomando 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y se lo dio a los pobres. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El escenario es impresionante. A ver, acaban de presenciar que un hombre, estando muerto 4 días, se ha levantado de los muertos. Cuán impresionante eso es significativo, ¿cierto? ¿No? Entonces hay una cena, hay una celebración, oye, no se levantó. Viene María con todo lo que puede del perfume de nardo y lo tira. Ese perfume valía aproximadamente $4,000. Entonces $4,000 ahí tirados, ¿no? Y lo que pasa es súper significativo. ¿Por qué? Porque ese gozo de lo que está pasando, esta maravilla de lo que hizo Cristo, era una reacción maravillosa de María, porque ella estaba botando eso, pero no fue un exceso. Marta estaba sirviendo, como siempre, ella estaba sirviendo la cena. Jesús sabía en su corazón de que se acercaba el tiempo de la cruz. Sabía lo que estaba por pasar, sabía lo que iba a pasar con Judas, sabía todo eso. A él no le pasaba por alto. Y María hace uno de los actos de oración más sublimes que vemos en los evangelios. Quizás es la única que se da cuenta de delante de quién está. Y tú la ves ahí tirando esa adoración, quizás desproporcionada, como una esclava a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ella puede ver. Ver quién es Jesús. Ver y darse cuenta de que ese que está ahí no es solamente un hombre, sino es mucho más. Y está contenta por su hermano, pero va más allá de eso. Ella entiende que le debe adoración y esa adoración es desproporcionada. Ella se desenfoca de su perfume caro que se usaba por gotas y simplemente lo suelta porque es mucho más valioso ese Jesús que estaba ahí delante de ella que ese perfume, el uso, el dinero, lo que pudiera tener. Y frente a ese acto maravilloso de adoración, ¿qué había en el corazón de Judas? Perdí mi tajada, ¿no? Perdí mi parte. Casi nos hace recordar la mentalidad que tenemos a veces de querer sacar provecho de todo en cosas que trascienden en nuestra cultura, ¿cierto? Políticos, gente de autoridad, gente con influencia. Y todo el mundo quiere su tajada, ¿no? Y él es incapaz de darse cuenta de lo que está pasando, de lo sublime del momento, de esa maravilla de que Dios está recibiendo toda la adoración y que esa mujer está derramándose en adoración de él. Y él no puede verlo. ¿Por qué no puede verlo? Porque él está centrado en él, en lo que él quiere. Él quiere ese dinero le es útil, ese dinero es lo que él quiere. Curioso que después va a terminar recibiendo medio kilo de plata y luego tirándolo porque el dinero no era lo que quería. No puede ver, porque se queda viendo lo horizontal, se queda viendo lo externo, se queda viendo todas las cosas que parecen tan interesantes, pero que al final no llenan. Son ofertas vacías. ¿Cuántas ofertas vacías has buscado? Yo he buscado un montón. Y al final te das cuenta que te quedó en nada. Y lo curioso
lo curioso es que su egoísmo, el deseo de tener sus planes, sus proyectos a su estilo, termina robándole lo importante. Qué curioso, ¿no? El ladrón es robado por su propio egoísmo. El traidor es traicionado por las mentiras que se creyó. Ese es Judas. Pero de alguna manera, ese camino que siguió Judas es un camino triste, pero que es posible seguirlo. No te voy a decir que vas a traicionar a alguien. Simplemente que la imposibilidad de ver a Dios, la imposibilidad de ver a Cristo, porque tus planes, tus deseos, tus propósitos, tu vida externa suena tan bien que tú dices, ¿sabes qué? Esto de la religión no me interesa. No es religión. No es venir y golpearse el pecho. Es recibir a Jesucristo y que esa vida que viene de Él sea en ti. Y experimentar esa dinámica donde Dios te llena. Y ya no tienes culpa. ¿Por qué? Porque Cristo la quita, la pagó. Y tú puedes experimentar una vida sin culpa. No perfecta. Cualquiera que conozca a los cristianos saben que somos todos menos perfectos, ¿cierto? Pero conocemos a aquel que es perfecto. Tenemos la esperanza que está en Él. Porque Él no solo terminó en la cruz, Él venció a la muerte, resucitó. Y por cuanto Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y es espectacular. Porque uno puede pretender tener un montón de cosas, ¿no? Pero esa victoria en la vida es imposible sin Cristo. ¿Tu proyecto de vida suena muy bueno? Yo te aseguro, Cristo tiene uno mejor para ti. Uno mucho mejor. Uno donde no estés ciego a la realidad de lo que Él quiere para tu vida y donde puedas andar viéndolo a Él. A mí me sobrecoge porque un autor cristiano define la fe de esta manera. Y lo define así, dice, la fe es la mirada del alma que se dirige a Dios. Quitando lo poético a un lado, la fe es ver. No ver con estos ojos, sino ver a través de la fe y aferrarnos y vivir esa vida maravillosa que tiene Dios para darnos. Y el problema es que muchas veces el camino que elegimos nos boicotea. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Freddie Mercury en sus últimos tiempos, cuando él estaba ya muy mal con la enfermedad. Él da la vuelta y dice, mira, yo tengo éxito, ¿no? Tengo la admiración de muchísima gente, aún hasta hoy, gente lo admira. Y él dice, pero todo eso ha evitado que yo tenga una cosa esencial, una relación amorosa y duradera. Qué curioso, ¿no? Todo el éxito, todas las cosas. Y lo que él se dio cuenta es que le faltó eso. Y Jesucristo es el camino para tener una relación amorosa y duradera con Dios. Jesucristo es ese camino que Judas no pudo ver porque estaba demasiado entretenido en sus propios proyectos. Y no es que no pudo, es que no quiso. No quiso. Estaba demasiado enfocado en él mismo como para darse cuenta. ¿Y cómo logro yo ver? ¿Cómo logras? Tú dices, oye, ¿y cómo logro ver yo? ¿Cómo hago eso? Bueno, por eso se llama fe. Porque empieza con esa realidad de decir, yo entiendo lo que está pasando y decido darme cuenta y decir, oye, yo necesito un cambio. Cristo está ahí. El relato de la cruz, el evento de la cruz, nadie lo niega, es un evento. La pregunta es, ese evento, ¿qué significa para ti? ¿Qué ves en la cruz de Cristo? ¿Alguien que está muerto o alguien que trae esperanza por su muerte? ¿Qué ves ahí? Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y dice que de tal manera como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así aquel que vea será salvo. ¿Qué está diciendo? Está refiriéndose al Antiguo Testamento, donde hubo una plaga de serpientes que mordían al pueblo y se levantó una estatua de una serpiente que el que veía era sanado. Esto es esa imagen diciendo, si tú ves eso y ves a Cristo tras con los ojos de la fe y dices,
yo creo que Él pagó ahí por mí, puedes vivir una realidad distinta en tu vida. Y eso es la gracia. Efesios 1:7 dice esto. Ahí está. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Gracia. Gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No tienes que buscar devolver nada, lidiar con tu culpa queriendo rehacer o retroceder en el tiempo para no hacer lo que hiciste, sino descansar y decir, gracias por ese regalo de gracia. ¿A qué se refiere la gracia? Que Dios te ama así como estás y que ha provisto algo para ayudarte a que ya no tengas la culpa por el pecado y que el pecado no se enseñoree, no sea el Señor de tu vida, sino que ahora sea Cristo el Señor de tu vida. Si tú quieres, puedes recibir a Cristo. Judas no pudo ver porque decidió enfocarse en sí mismo. Judas no pudo reaccionar, no pudo arrepentirse. Finalmente no pudo cambiar. Pero eso no tiene por qué ser tu caso. Porque María, se dan cuenta, ella veía claramente, ella dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar en ti, Cristo. Voy a creer y voy a vivir para adorarte. Y adorar es amar, tener esa relación de amor con el Señor. Y tú puedes decidir hoy día decidir recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Y que no sea una Semana Santa más, sino que puedas tener la convicción de que Él es real, está aquí y quiere hacer un cambio en tu vida. Y puedes reaccionar. ¿Cómo? Pues arrepintiéndote. Ya no sigo este camino. Voy para acá. Porque es mucho mejor. Porque es mucho mejor. Y finalmente puedo cambiar. No porque yo pueda. No porque ahora sea alguien mucho mejor. Sino porque Cristo es en mí viviendo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida resumida, no una vida reducida, no una vida triste. Una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque es Él quien te da esa vida. Y en el Espíritu Santo, Él, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entra el Espíritu Santo y puede empezar a dar frutos y a experimentar los cambios que trae Él. ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres dejar la culpa a un lado? Judas fue traicionado por sus mentiras. Judas fue robado por su egoísmo. Judas terminó insensibilizado por su corazón duro. Es un camino, es una alternativa. Pero yo creo que Dios, dejándolo decidir con todo el amor que le tenía, definitivamente quiere algo distinto para ti, para mí. No soy mejor que tú, pero conozco a alguien que puede cambiar tu vida. Ese alguien es Jesucristo. Y Él no lo hizo con un discurso político o con algo que haya dicho. Él lo mostró en esa cruz. ¿Quieres recibir a Jesús? Quisiera invitarte a hacerlo. Podemos cerrar los ojos todos por un breve tiempo. Quisiera hacer una invitación personal a aquellos que vienen por primera vez o han venido toda su vida. Tú sabes si necesitas a Cristo. Tú lo sabes. Tus ojos cerrados brevemente, queremos hacer esta invitación. Y yo quisiera preguntarte, a ti que estás escuchando, ¿deseas empezar de nuevo, tener una vida nueva y recibir a Cristo como Señor y Salvador? Quisiera invitarte a que pongas tu mano levantada. Me gustaría orar por ti. Quisiera saber por quién voy a orar. ¿Habrá alguien que desee hacerlo? Su mano levantada, yo oro por ti. Dios le bendiga, ya le vi. Dios le bendiga aquí, también ya la vi. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, ya te vi. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, ya te vi a ti, pequeña. Dios le bendiga arriba, Dios le bendiga. Dios le bendiga también, a ella también, ya la vi. Dios les bendiga ahí. ¿Habrá alguien más que desee que oremos por él, por ella? Su mano levantada, quisiéramos orar. ¿Habrá alguien más? No estamos para presionar a nadie.
Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. No queremos presionar a nadie, pero es un momento de decisión. Dios le bendiga, Señor. Es un momento de decisión importante. Estás luchando. Puedes decidir en tu corazón y decir, Señor, yo quiero recibirte. ¿Habrá alguien más? Todos los que han levantado la mano, quisiera que por un segundo me puedan ver, por un segundo breve. Todos los que han levantado la mano, por favor. Y quisiera hacerles una segunda invitación. Quisiéramos ayudarlos a iniciar su vida cristiana. Y quisiera invitarlos a que puedan bajar para darles una palabra de consejo. Vamos a tomar 5 minutos de su tiempo para poder hacerlo. Si desean, pueden quedarse donde están, pero los animamos a poder bajar y recibir esta palabra de consejo. Aquí lo estamos esperando. Pueden pasar adelante, por favor, aquellos que han levantado su mano. Adelante, por favor, en la primera fila. Adelante, gracias. Adelante, por favor. ¿Alguien más desea bajar? Muy bien, gracias, están bajando. Los esperamos, no se preocupen, tenemos el tiempo para poder hacerlo. Adelante, por favor. ¿Alguien más desea acompañarnos? Estamos esperándolos. Aquí, por favor, adelante, tenemos 400. Acá, por favor, parados, por favor. Sí, para poder. Adelante, por favor, muchas gracias. Adelante, los estamos esperando. Si has levantado tu mano y no deseas venir, nadie te presiona. ¿De acuerdo? No te preocupes. Pero si sabes que debes estar aquí, te invitamos a venir. ¿De acuerdo? Así es. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Vamos a orar con aquellos que están aquí y con los que levantaron su mano. ¿Sí? ¿Me siguen, por favor? Aquellos que levantaron su mano, por favor, oren conmigo. Señor Jesús, yo sé que te necesito. Sé que no puedo seguir en mi vida como está. Te la entrego a ti. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y te pido que tú hagas de mí una nueva creación, como dice tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga, me llene, me transforme y me haga vivir una nueva vida. Quiero verte a ti, Señor, vivir consciente de quién eres tú y experimentar el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Toma mi vida, Señor. Oramos todos.